Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Canela, un espacio donde conversamos sobre temas políticos, legales y sociales con la firme convicción de que el conocimiento nos ayuda a ser ciudadanos responsables. En el episodio de esta semana vamos a estar conversando con un joven, porque joven sí, todavía, de los que se ha animado a hacer política en la República Dominicana. Él es Samuel Bonilla, quien fue candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, también es miembro de la dirección política del partido Opción Democrática, y es una persona que tiene mucho que aportar realmente a la República Dominicana, y sobre todo tiene un interés genuino, un interés real en lograr esos aportes. Samuel, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y sacar de tu tiempo para tener esta pequeña conversación. Gracias a ti, ya, a ver, ha estado bueno, en 3 semanas tratando de lograr cuadrar. Sí, la verdad que siempre coincidir agenda no es una tarea fácil. No es una tarea sencilla, sobre todo que cada quien tiene diferentes actividades en el día a día, y tal vez esa es una de las cosas más complicadas de tener un podcast, pero bueno, se logran las coincidencias, y aquí estamos para conversar sobre esos temas que son de interés para todo el país, y yo sé que también son de interés para ti. Yo quiero empezar para irnos tal vez al origen. ¿Por qué te interesaste en la política? ¿Qué es lo que te llama a hacer política? Sobre todo en el caso tuyo, que tienes un origen, se podría llamar hasta cierto punto acomodado, que no tenías por qué obligatoriamente importarte por los problemas del país. Tú como quieras ibas a estar bien. Bueno, yo creo que precisamente pasa por ahí. Yo a muy temprana edad me di cuenta de que yo era una persona de un origen acomodado, pero que ese privilegio era un privilegio, era mío, era mi condición y no la condición de todos los demás. Entonces yo creo que en la medida en que yo fui saliendo de mi burbuja, que me fui independizando, que llego a la universidad, me doy cuenta de que precisamente yo vivía en una burbuja y yo tenía una decisión que tomar. Y la decisión era continuar en mi burbuja o formar parte de una conversación mucho más grande. O sea, aproximarme a la realidad de la República Dominicana. O sea, que me hice muy consciente de las desigualdades que caracterizan a la República Dominicana. Y si tú me preguntas cómo yo pienso a la República Dominicana, yo la pienso como un país muy desigual. Entonces, para mí el interés siempre era cómo abordar esas desigualdades, y estando en la universidad yo me di cuenta de que la educación era fundamental, por un lado, pero que desde el aula yo tenía, digamos, un impacto limitado, no porque el trabajo en el aula no sea fundamental, todo lo contrario, pero yo sí quería asumir responsabilidad sobre las decisiones que incidían incluso en cómo se daban clases, en los temas que se abordaban en las escuelas, y entonces entendía que tenía que hacerlo a través de los partidos. Yo siempre he estado vinculado a movimientos sociales, pero a diferencia de mucha gente, incluso en mi partido, que viene de los movimientos sociales, yo siempre me visualicé en los partidos. Yo en el 2010 conocí a Minuta Vares Mirabal, y en ese momento la apoyé como legisladora, porque entendía que el Congreso con ella era un mejor Congreso, pero yo no simpatizaba por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué era donde estaba Minú en ese momento? Yo de cara al 2016, más o menos en el 2014, yo incluso decidí que iba a ser candidato. Y Minú me llamó y me dijo, vamos a armar un proyecto nacional. Y tú en ese momento, de cara al 2016, decides que vas a ser candidato, pero ¿por cuál partido? Bueno, yo no entendía muy bien la dinámica. Porque ya Minú había renunciado del PLD para el 2016. Yo no entendí, ella justo había renunciado. Exacto. Yo no entendía la dinámica y yo pensaba que yo iba a hacer una candidatura independiente. Y te confieso que hoy yo no soy muy partidario. Es decir, yo respeto el que quiera ser un candidato independiente, no tendría problema. Hubo intentos ahora. Y hay un intento, yo no tendría problema en firmar para que lo pueda hacer. Pero a mí me gustan los proyectos colectivos, porque yo creo que el desafío de gestionar un país es un desafío colectivo. O sea, yo creo que es muy fácil tomar una decisión tú como individuo, pero al final del día, en mi caso, que fui candidato a diputado ahora en las elecciones del 2024, yo aspiraba a llegar a un espacio colegiado. Claro. Y ahí es que empieza la construcción. Cómo tú logras encontrar puntos comunes con tus rivales políticos, entre comillas, para avanzar. Sí. Ahora, no siempre es tan sencillo avanzar en términos políticos dentro de los partidos políticos. ¿A qué me refiero? Tú formas parte de un partido, Opción Democrática. Opción Democrática es un partido
que se puede llamar nuevo si lo comparamos con los otros partidos. Ustedes mismos fueron víctimas ahora en estas últimas elecciones de un método de selección de candidatos, como todos conocen, el método de Ont, para el tema de los diputados, que no los favorecía. El caso tal vez más llamativo, el de José Horacio. Saca prácticamente él solo 11,000 votos. Es tan perverso ese se queda fuera. Pero espérate, saca 11,000 votos. ¿Tú sacas casi 2,000 votos en la 2? Saqué más de 2,000 votos. Ah, bueno, el dato que busqué, bueno, busqué en la boleta, hablaba de casi 2,000 votos. Sacaste más de 2,000 votos. Pero hubo gente en la 2 que entró con menos de 2,000 votos. Quien ocupa el quinto escaño entró... Con 1,400 votos, creo que fueron. Exacto. Entonces, ahí voy a lo que te decía. Si bien puedo compartir en parte lo que me dices de que entiendes que la mejor manera de hacer la política es a través de los partidos políticos, es difícil avanzar a través del sistema que tenemos actualmente. Sí, el sistema es tan perverso que tú tienes hoy un partido en el poder que ocupa creo que el 77% de la Cámara de Diputados, sí, pero ganó con menos del 60% de los votos. Entonces, eso es como decirle a un partido que saca el 17% o el 20% de las preferencias electorales que eso es irrelevante. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar decisiones como país para darle importancia, bueno, para decidir a qué le queremos dar importancia. Sí. Y yo creo que precisamente la discusión de cambiar el método de Hunt por el método Webster o el método de Saint-Laguerre, por ejemplo, sí, para lograr darle representación a las minorías, es una decisión que tenemos que tomar como país. O sea, le queremos dar fuerza a los ciudadanos, queremos acercar a los ciudadanos a los procesos políticos, ser los protagonistas de los procesos políticos, o queremos darle protagonismo a las cúpulas de los partidos. Cuando yo te hablo de que creí en los partidos, lo digo porque se supone, y esa es parte de la crisis de representación en República Dominicana, que los partidos sirven para organizar a la sociedad, sí, para mover a la gente en torno a intereses, en torno a una visión, en torno a ideas. Y en la República Dominicana eso no sucede. Es más, es muy difícil en la República Dominicana diferenciar a un partido de otro. O sea, la mayoría de los partidos que han gobernado en la República Dominicana no evidencian grandes diferencias ideológicas. Sobre todo en los últimos tiempos, más que en cualquier momento. Exacto, sí. Yo creo que también el mundo era diferente hace 30 años, es decir, en un contexto de Guerra Fría, donde había como un debate de ideas que trascendía incluso a la propia República Dominicana. Pero hoy por hoy mucha gente entra a la política para hacer dinero o para ascender. La mayoría. Y por eso yo creo que se da el tema de las que le bajan línea. Porque cuando tú entras a un partido buscando dinero, al propio partido se le hace difícil, digamos, presentar un frente unido, cohesionar, movilizar a sus propias bases en torno a un objetivo. Y se ve forzado muchas veces en decir, óyeme, fulano no me hace caso, o fulano no me hace caso, ¿y qué hacemos? Y terminan dándole dinero, o terminan buscando mecanismos que destruyen la propia esencia del ejercicio político. Entonces yo creo que precisamente por esa opción democrática, como oferta política, es tan importante. Tú no tienes que estar de acuerdo con lo que piensa, pero tú sabes lo que piensas. Y yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos en la República Dominicana, y sobre todo ahora en el contexto en el que se discuten una cantidad de reformas. Para que exista una negociación genuina, lo primero que tenemos que tener es un punto de partida. O sea, yo como parte de una negociación tengo que saber cuáles son los intereses de la contraparte. O sea, ¿qué quieren? Porque de lo contrario no hay una negociación. O sea, las partes no avanzan, lo que hay es una manipulación, lo que hay es un engaño y hay mucho desencanto. Entonces, si agotamos un proceso de reforma donde no sabemos a veces, una reforma que supuestamente impulsa el gobierno, pero muchas veces ni siquiera sabemos lo que piensa el gobierno, o sea, nos estamos preparando para el fracaso. Y yo creo que eso es problemático. Ahora, Samuel, tú dices que en Opción Democrática todo el mundo sabe como cada quien piensa, pero en Opción Democrática es posible pensar diferente con relación a algunos temas. Esa es la pregunta. Y te lo voy a decir claro. O sea, ustedes pueden pensar diferente con relación al tema de las 3 causales, o tienen que pensar todos iguales. Con relación al tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario entre personas de un mismo sexo. O esa es ya una línea partidaria que todo el que forme parte de Opción Democrática debe tener esos mismos criterios. Bueno, eso son... Porque yo creo que eso es un arma de doble filo que ustedes tienen. Sí. Porque o te amo o te odio. Bueno, esos temas en particular son temas a veces que son temas que apelan a la moral o que tocan incluso preceptos religiosos, donde por lo general son discusiones binarias. Sí. Y yo creo que parte incluso del proceso de aprendizaje del partido, de maduración del partido, tiene que ser poder encontrar, o sea, aprender a navegar los grises. Y con eso no estoy diciendo sacrificar sus principios ni cambiar de posición, pero yo creo que uno de los desafíos que tiene Opción Democrática es aprender a dialogar con la sociedad.
con la sociedad amplia. Por lo general, quienes llegan coincidiendo. Y por eso te digo que es, de alguna manera, digamos, más fácil construir, pero no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Porque Claro. al final, incluso yo se lo decía a mucha gente en campaña, nosotros tenemos que decidir qué es lo fundamental. O sea, tenemos que entender cuáles son los puntos en común. Nosotros tenemos que adecentar el Congreso. Porque lo que se está discutiendo en el Congreso hoy no es si yo estoy a favor. Bueno, hay discusiones Sí. de ese tipo, pero yo creo que hay cosas Más juego importantes. que son más importantes, que son, digamos, de primer orden, Y- que afectan a todo el mundo por igual. Porque al final, por decirte algo, personas de la comunidad LGBT, Sí. al final sufren la falta de acceso a servicios educativos, igual que cualquier dominicano. Sufren una crisis de salud, igual que cualquier dominicano. Sufren la crisis de la falta de transporte Se quedan colectivo. sin luz. Entonces, al Pagan final, una luz cara. son más manos, más ojos, más mentes a disposición de la solución de un problema. Y nosotros tenemos una vocación de integrar Sí. en torno a la solución de esos problemas. Lo que pasa es que muchas veces nos distraen con el pan y el circo, que tal vez no es el tema fundamental, pero sí es el tema con el cual lo pueden atacar. Y yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Es una reflexión que tal vez como partido ustedes podrían hacer. O sea, al final del día, no dejarse solamente identificar digamos que por una línea, sino ser un partido que realmente todos los problemas le preocupan. Bueno, Opción Democrática es un partido muy joven, porque nosotros recibimos el reconocimiento hace 2 años, el Sí. 29 de agosto del 2022. Entonces ya nosotros agotamos, digamos, una primera fase. O sea, quizás tú no sabes lo feliz que yo me sentí de poder ver a Opción Democrática en la boleta, porque yo estoy Claro. trabajando en la creación de Opción Democrática desde el 2014. Entonces, por primera vez aparecemos en la boleta. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo de comunicación agresiva y asertiva. ¿A qué me refiero? Yo creo que si bien nosotros logramos posicionarnos y logramos posicionar a muchos liderazgos, y lo digo porque antes de repente era Minú y eran José Horacio y ahora somos muchos liderazgos, Sí. mucha gente nos definían en base a lo que decían nuestros rivales. Es lo que te digo, nosotros en parte- los rivales marcaban el discurso. nosotros en parte por el tamaño, Sí. digamos por lo pequeños que somos, no teníamos la capacidad de instalar temas, de instalar narrativas. Nosotros no controlábamos la narrativa y siempre estábamos a la defensiva. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer de planificación ahora de cara a un proceso para el que todavía quedan 4 años es nosotros salir de forma proactiva a decir quiénes somos, en qué creemos y por qué la gente tiene que sumarse en Opción Democrática. Yo creo que ese es el desafío de los próximos 2 años sobre todo. O sea, si algo yo he aprendido es que en torno a un proceso electoral no se construye. O sea, ya 1 año antes de las elecciones tú entras en una vorágine donde es difícil sumar. O sea, lo que tú no has hecho 6 meses antes de la elección no lo vas a hacer. Claro. Entonces, para nosotros estos 3 años que vienen son fundamentales. ¿Qué reflexión te lleva a ti el hecho de que tú tienes a una candidata como lo fue Virginia Antares Rodríguez, fue la candidata presidencial de ustedes, que sacó prácticamente la mitad de los votos de lo que sacó un candidato como el Cobrador? Una figura que realmente desconocida por mucho tiempo y que tampoco creo yo que representa lo que sería lo que quisiéramos todos los dominicanos o lo que le conviene, mejor dicho, a República Dominicana, porque sacó un 1.20%, que es una cantidad Sí. a considerar. Eso, para mí eso es el equivalente a cuando te preguntan como, qué tú piensas del surgimiento de figuras como Bukele o como Milei. Para mí eso habla más de la pobre gestión de la política, habla más de la crisis que de lo que la gente quiere. O sea, yo creo que también, lamentablemente, nosotros tomamos muchas decisiones en contextos de desesperación. O sea, es importante saber cuál es el país en el que vivimos. O sea, aquí llueve y la ciudad colapsa. Y cuando digo que la ciudad colapsa, es que la gente lo pierde todo. O sea, yo que fui candidato, que conozco muy bien el territorio, para mí es difícil ya dejar de pensar en las personas que en abril, cuando comenzó a llover, porque este año las lluvias comenzaron bien temprano, ya había gente que lo estaba perdiendo todo. O sea, que tuvieron que alojarse en casa de familiares porque temían por sus vidas, por las lluvias de abril. Entonces nosotros vivimos en un país muy, muy vulnerable. O sea, ese es un elemento, pero podemos hablar de múltiples crisis que convergen. Entonces yo creo que habla más de la crisis que vive la República Dominicana. Evidentemente, en la política hay algo también como de mercadeo. O sea, Sí. uno tiene que saber, uno tiene que ser estratégico en qué uno vende,
o sea, la secuencia de la venta, digamos, de la promoción de las ideas. Y yo creo que ese es, de nuevo, el gran desafío que nosotros tenemos. No, y figuras como el gobernador son este tipo de figuras que dicen lo que la gente quiere oír, aunque no necesariamente es muy populista. Aunque no necesariamente lo que pueden cumplir, que es una cosa muy diferente. Es muy populista y yo pienso, o sea, tú dices eso y yo pienso, por ejemplo, ahora en la reforma constitucional. O sea, Sí. en el peligro del populismo, en el peligro de orientar tu discurso a lo que la gente quiere y no lo que tú entiendes que es importante o lo que tú pudieras pensar que la gente necesita, aunque sea un poco más difícil o una construcción un poco más lenta. ¿Tú crees que el presidente de la República, planteando una reforma donde el tema de la reelección no pueda modificarse jamás en el futuro, lo que está es dándole a la gente lo que quiere? Es que Bueno, el presidente habla de un ideal de fortalecer la institucionalidad de la República a mí Dominicana. la reforma en sentido general me parece muy extraña, porque de alguna manera el discurso oficialista ha sido siempre, aquí hay que dejar de hablar de elecciones. Tanto así que uno de los elementos es vamos a unificar las elecciones. Pero las únicas personas que están hablando de elecciones, de hecho, son ellos. Porque la reforma constitucional solamente trata temas que tienen que ver con elecciones. Entonces, vamos a unificar las elecciones. Yo voy a impedir ya la elección se lo impide. Hay gente que dice que él desató una bomba a lo interno de su partido cuando él dijo que no se iba a reelegir. Pero él no se podía reelegir. Entonces, para mí la bomba viene con la reforma constitucional. O sea... No, pero con la reforma él no puede reelegirse. No, o sea, él no puede reelegirse ya. Es lo que te digo. Incluso la reforma se pone un transitorio que lo deja más claro. Entonces, tipo lo que hizo Danilo en el 16. Y de alguna manera, a mí me parece... O sea, es contradictorio porque él dice, todos los presidentes anteriores han hecho reformas para reelegirse. Pero entonces realmente lo original sería no hacer una reforma constitucional y dedicarse a resolver los problemas importantes en la República Dominicana. O sea, si hay algo que yo reconozco, es que el gobierno de alguna manera identificó una cantidad de temas. Pero cuando tú ves todos los temas, las famosas 12 reformas, que pueden ser un poco más o un poco menos, Sí. de repente la única que no va a tener un impacto inmediato en la calidad de vida de la gente es la reforma constitucional. Y tú me preguntabas a mí por qué yo entré en política. Yo te decía que yo entré en política precisamente porque entendía que la desigualdad era preocupante. Yo creo que esa decisión responde a una persona que es incapacidad de removerse de su contexto. Porque una persona que promueve una reforma constitucional en un país donde no llega agua a la mayoría de los hogares, en algunos casos la gente no tiene agua, en otros casos la gente no se da crisis, no, digamos, normaliza la crisis porque tiene dinero para comprar agua de botellón, camiones, etcétera. Pero en un país donde hay una crisis de agua de ese nivel, a mí me parece irresponsable hablar de una reforma constitucional. Pero no te preocupa el hecho de que de 39 reformas que ha habido en a la Constitución Dominicana, 34... Y todas tienen que ver... 34 han sido para el tema de la reelección. Y que en el 2002 Hipólito hizo una reforma a la medida para reelegirse. En el 2010 Leonel hizo una reforma que también lo habilitó. En el 15 Danilo hizo una reforma que lo habilitó. ¿No te preocupa que la reelección siga siendo un traje a la medida de los presidentes de turno? Yo creo que el tema de la reelección. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por darle mayor capacidad al elector para castigar. O sea, yo creo que uno de los... ¿Para qué tenemos un elector complicado? Pero eso, yo creo que todos los electores en todos los países piensan que los electores son complicados. Yo no pienso que tan complicado. Cuando digo complicado, aunque soy feo, tenemos un elector con una baja capacidad de análisis, con una baja educación. O sea, yo pienso que si algo bueno tienen las reformas, a menos de que yo no comparto esas reformas, es que generan discusión. Sí. Y yo creo que uno de los elementos más provocadores de esta reforma es la propuesta de reducción de diputados. No porque yo no crea que hay que reducir la matrícula de diputados, pero porque yo creo que deja de lado el problema principal, que es la calidad de la representación. Entonces, yo veo bien que tú reduzcas el número de diputados si eso viene acompañado de reformas a otros aspectos que pudieran darnos mejores legisladores que se dediquen a abordar la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma del sector eléctrico, etcétera, etcétera. Ahí se le complicó el tema al presidente porque él quiere reducir los diputados, pero aquí difícilmente
los diputados legislen para ellos mismos quitarse. Al contrario, lo que siempre quieren es aumentarse. Pero fíjate que nosotros hablamos de lo complejo del método. Del método de Hunt. Método de Hunt, del método de elección. Que de alguna manera desestimula, le dice al ciudadano, tu voto no vale. Sí, o sea, tu voto es, yo lo asigno según la fórmula y nadie entiende la fórmula. Claro, parte de lo que incluye esa propuesta de reducción de diputados es un aumento a la cantidad de diputados nacionales. Lo cual eso sí es contradictorio. Que de hecho no solamente aumenta el número de diputados nacionales, pero aumenta la proporción, porque ahora serían 20 de 137, es casi el 15% de los diputados. O sea, es importante que la gente sepa que uno no vota por el diputado nacional. No. O sea, hay 3 tipos de diputados sentados ahí en el hemiciclo. Está el diputado territorial, por el que salimos a votar todos. Está el diputado de ultramar, por el que votan los miembros de la diáspora. Y está ese diputado nacional, que es un diputado que en teoría nació con la intención de darle representación a los partidos minoritarios, pero que en la práctica no ha sido el caso. Y los partidos grandes terminan repartiéndose esos escaños. Entonces, si tú me dices que tú quieres disminuir los diputados, ¿por qué tú me aumentas los nacionales? ¿Cuál es la lógica? Entonces nosotros vamos a tener un congreso. Incluso yo no sé ni cuál, y lo he dicho en otras ocasiones en este mismo podcast, yo no sé ni cuál es la lógica para que haya diputados nacionales. Bueno, eso te iba a decir. ¿Tú quieres reducir diputados? ¿Tú sabes cuál sería una propuesta interesante? Vamos a comenzar sacando a los diputados nacionales. Llévate los 5 nacionales. Vamos a empezar por ahí. Hasta los de ultramar, si tú quieres. Porque esa es una figura también muy dominicana, o sea, muy extraña. Porque yo creo, y esto puede ser hasta difícil de decir, o sea, que puede resultar costoso. Sí, claro. Pero lo que puede resultar impopular para la diáspora. Pero lo que realmente, claro, y que por demás, yo creo mucho en la diáspora, porque yo viví 8 de los últimos 13 años en el exterior. Entonces yo creo que si hay alguien que puede aportar a la solución de los problemas de la República Dominicana es la diáspora. Pero si hay alguien que puede ayudar a resolver los problemas de la diáspora, son los consulados, es el servicio exterior. Esa es su misión. Lo que pasa es que aquí fíjate cómo se designan los cónsules. O sea, es una patada voladora a alguien que queremos sacar del escenario local o es un premio. O se enferma una persona y de repente, obviamente hay excepciones. Lo manda a un estado donde va a recibir el tratamiento. Entonces yo creo que nosotros tenemos, o sea, estas reformas tienen que ayudarnos a pensar el porqué de la política, a pensar mejor la administración pública. Como la reforma fiscal. La reforma fiscal no es simplemente una modificación de nuestros impuestos, tiene que servir para pensar la estructura de gastos de la administración pública. Entonces, a mí me parece que las reformas constitucionales es muy, muy contradictoria. Que de ahí se pueden sacar cosas buenas, sí, de repente, pero por ejemplo, yo esperaría que un gobierno que se ha vendido como un gobierno empático, que escucha, haga caso a muchas de estas recomendaciones. Por ejemplo, yo creo que al Congreso hay que darle capacidad técnica. O sea... Bueno, a Farideh le cayeron arriba cuando dijo que iba a utilizar el barrilito para una unidad, digamos, de investigación legislativa. Pero es que yo creo... Pero le cayeron arriba. Y eso es algo que lo han dicho muchos diputados y legisladores en sentido general, senadores también. Pero no puede ser una solución de que no única siempre de Farideh cuentan con la asesoría necesaria para ellos poder... Bueno, José Horacio mismo lo habló aquí en el podcast, de que es complicado, porque no siempre tú sabes de derecho ambiental, ni de derecho marítimo, y te llegan proyectos de ley de todas las índoles. Y tú no puedes depender de un favor. Si yo digo, mira, yo necesito a Manuel Canela para que me asesore en un proyecto de derecho laboral, por ejemplo, y tú no contestas la llamada. Claro. No puedo hacer mi trabajo yo como diputado. Claro. No puede ser. Pero no puede ser una solución mía, como que yo cogí unos fondos que son inconstitucionales y cambié su destino. O sea, yo creo que esos fondos hay que eliminarlos. Porque son un despropósito. Yo pienso lo mismo. Destruyen la esencia del Congreso. Y de los legisladores. Claro. O sea, lo único que beneficia al clientelismo. Y destruyen la institucionalidad. Pero eso tiene una solución muy fácil y nadie lo dice. Y yo no me canso de repetirlo. Al presidente que no vuelva a mandar un presupuesto que incluye el barrilito. Porque el presupuesto sale del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, ahora, ese dinero que originalmente iba para el barrilito, de repente podemos destinarlo para darle capacidad técnica al Congreso. Las oficinas, Entonces, en vez de estar pensando en ahorrar 53 salarios, yo creo que nosotros podemos ahorrar mucho más pensando en el problema de la calidad de la representación. Y yo creo que muchos de los problemas que tienen que ver con la calidad de la representación pasan por reformas a la ley de régimen electoral. Pasan por hablar del papel que juega el dinero en la política dominicana. Y ese es el tema verdaderamente espinoso al que se niegan a tratar los partidos políticos. Y lo digo porque el partido de gobierno, antes de ganar ahora, que tenía una mayoría legislativa, aunque no calificada como la tiene ahora, tuvo la oportunidad
de reformar la ley de régimen electoral, porque esa ley es del 2023 y se quedó prácticamente igualita con respecto a su versión anterior. Entonces, ¿por qué yo he de pensar que ahora ellos van a cambiar de opinión? Claro. ¿Cuánto, ahora que hablaste de dinero, es muy costoso una candidatura a diputado? Mira, Siempre se habla de que cuesta 20, 25 millones. Bueno, te cuento. ¿Cuánto cuesta realmente? Costosas, Son costosas. sin duda. O sea, son costosas porque tú tienes que pensarla con respecto a tu gasto cotidiano. O sea, a un ciudadano que que de repente dice yo quiero ser candidato, Sí. por más barata que sea la campaña, a ti se te abre el pecho. ¿Cuánto tú gastaste en tu campaña? Yo gasté menos de 2 millones de pesos. Menos de 2 millones. Menos de 2 millones de pesos y saqué más de 2.000 votos. Entonces, yo creo que se pueden hacer son 2 millones. campañas costo eficientes. Sí, claro. O sea, sin dudas. Pero no cuestan lo que cuestan en la República Dominicana. O sea, el tope de gasto de campaña en mi circunscripción creo que eran 23 millones de pesos. Son mucho. Eso es una locura pensar que para tú ser diputado... o sea, estamos hablando de más de 100 millones de pesos. En la circunscripción completa son 5 diputados. Por 23 estamos hablando de más de 100. Pero más absurdo que decir que el tope de gasto de una candidatura a diputado en la circunscripción del Distrito Nacional, donde sea, son 23 millones de pesos, es que hay mucha gente que gastó más de 23 millones de pesos, pero no pasó absolutamente nada. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que hablar de las capacidades de la Junta para fiscalizar los procesos electorales. Porque ahora, a propósito de la reforma constitucional y esa propuesta de unificar las elecciones, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar otra relación con la política. Y yo creo que la forma en la que nosotros tenemos que abordar los procesos electorales no es como decir los procesos electorales son malos. La representación es mala, pero los procesos electorales son oportunidades, o así lo pienso yo, son oportunidades maravillosas para decidir el país que queremos. Son momentos o para validar que tomamos una decisión buena o para corregir. Entonces yo creo incluso que mientras más frecuentes son, mejor. Porque uno, como cualquier juego, mientras más tú lo juegas, mientras más tú practicas, mejor tú te vuelves conociendo las reglas del juego. Yo creo que nosotros tenemos que lograr que todos los dominicanos entiendan el juego que llamamos las elecciones. Tenemos que mejorar las reglas, tenemos que brindar más y mejor información, pero tampoco es cierto que si tú unificas las elecciones y le agregas 2 niveles de conteo de votos, tú vas a mejorar la calidad de información. Pero no hay que unificarla. Yo pienso que yo ahí difiero de ti. Yo creo que el tema de la unificación es un tema que vale la pena analizar. ¿Tú contaste votos ese día? No, yo no conté Eso votos. es o sea, es difícil incluso... Pero en el 16 fueron juntas. Sí. En el 16 fueron juntas. Es difícil. O sea, a ver, yo no creo que haya una respuesta correcta para esto. Porque... O sea, yo te voy a decir... Ese no es el fondo, ese no es el origen del problema. Yo te voy a decir el por qué yo creo que es mejor que estén juntas. Pero te termina. Dime la dificultad que tú ves. Bueno, yo creo, por ejemplo, que si tuviéramos un voto electrónico... Zafa. De repente fuera más fácil hablar de la unificación de las elecciones. Si tuviéramos otro método de voto... O sea... Si nosotros complican los diputados y los regidores. Es lo que se complica aquí. Si nosotros tuviéramos otra relación con la ciudad, de repente, o sea, si nosotros le diéramos la importancia a las candidaturas municipales, por ejemplo, de repente yo no tendría problema en unificar las elecciones. Pero aquí, lamentablemente, todavía no hay una cultura de... O sea, nosotros no valoramos el trabajo de los ayuntamientos. Pero, bueno, porque ellos tampoco se dan a valorar. Bueno, o sea, ¿Qué hacen los ayuntamientos? O sea, vámonos para el Distrito Nacional. ¿Cuáles son los aportes? Podemos hablar de una serie de parques que se han construido en los últimos años. Yo creo que es el mayor aporte que tenemos, ¿tú entiendes? Pero lo que te quiero decir, no es que no lo valoramos, es que tampoco, por lo menos lo que vivimos aquí en la capital, no se han dado a valorar. Pero yo creo que lamentablemente el proceso presidencial y legislativo se tragaría el proceso municipal. Ahora mismo se lo traga. Bueno, pero que cuando yo hablo de separación, yo no estoy hablando de 3 meses de separación. Yo hablaría de elecciones cada 2 años. Ok. De medio término. No, perdón. Ya sí, yo debí... sí, claro. Okay. No, ya esos son otros 500. Porque ahí te iba con mi punto. Para mí el problema principal de tener elecciones en febrero y en mayo... No, eso es una locura. La gente no va en febrero a votar. No, lo primero. De acuerdo. Y lo segundo es que la tendencia que se marque en febrero es muy complicada de variarla para mayo. Sí. Y que el que gane en febrero asume posición en abril y empieza a favorecer con relación a las elecciones de mayo. Sí, y como te digo, yo no creo que haya una respuesta correcta para eso. Pero ya que quede claro, tú hablas de como estábamos originalmente. De medio término, exacto. De medio término. Pero yo también creo que la unificación
en el contexto actual es particularmente preocupante porque se presta para mucho arrastre y para más concentración de poder en un momento donde aquí lo único que se ve es concentración de poder. No hay buena fe del presidente en esta reforma constitucional. Es que hay más digamos que tigraje político. O sea, mira, yo tengo un problema con eso de la buena fe del presidente, porque no se trata de una persona. Es lo que el presidente primero no se trata de una persona, pero además el presidente es responsable de conformar su equipo. O sea, uno de los grandes problemas que hay en la República Dominicana para mí es el problema de la falta de claridad y responsabilidad. Sí. O sea, aquí se oye mucho decir, es que no lo dejan trabajar. No, o la gente te dice, el presidente es bueno, el problema son los que están alrededor. Y de hecho, es muy curioso que cuando tú ves las encuestas, la gente confía en el presidente, sí, pero no en su gestión. O sea, eso es una contradicción. O sea, eso es un sinsentido. O sea, si la gestión es mala, si no recibimos bien el servicio público, si no tenemos escuelas de calidad, si no tenemos hospitales públicos de calidad, entonces... Eso es lo que te dice a ti que todavía la evaluación que hacemos es simplemente por temas que no tienen que ver con el fondo, sino con la forma. El presidente me cae bien, se ve bonito con la primera dama, hacen una bonita familia presidencial, anda con una sonrisa. Oye, el presidente tiene porte de presidente, la gente te lo dice hasta así. Efectivamente. Esto sí nos representa. Entonces eso es preocupante. Sí. O sea, y al final yo no puedo desconocer el Congreso que tenemos. Digo, y no puedo desconocer, no solamente, o sea, yo creo que también aquí hay otro temita, que es que le dan el beneficio de la duda a todo el que aspira por primera vez. Como que esa persona no tiene una trayectoria. Sí. O sea, puede haber sido un delincuente, pero él nunca ha ocupado la presidencia y por lo tanto, una cosa es que haya sido delincuente en otro cargo, pero no en la presidencia. Sí. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tenemos que buscar mecanismos para someter a los candidatos y las candidatas a procesos de escrutinio. O sea, yo pienso, por ejemplo, lo estaba hablando con alguien a propósito de la reforma constitucional y del tema de la independencia del Ministerio Público. Mi esposa, que es abogada, ella está admitida para el ejercicio en el estado de Nueva York y en el estado de California. Sí. Y cuando vivíamos en Los Ángeles, cada vez que nominaban a alguien para ser juez, a ella le llegaba un correo y le decían: si tú, como abogada admitida, tienes razones para creer que esa persona que estamos nominando como juez o como jueza no es la persona idónea, no está calificada, o hay hechos, sucesos que cuestionen su calidad moral, entonces dilo. Tú tienes la obligación de decirlo. Y si no lo dices y lo sabías, estás en falta. Entonces fíjate como todo el mundo es responsable. Entonces yo pienso, por ejemplo, en la designación de un procurador o de una procuradora. A mí me gusta la idea de que la decisión pase a un espacio colegiado, pero me gusta, por ejemplo, que sea una terna en el Congreso, porque porque hay un mecanismo muy... ¿No te gusta que sea el presidente? No me gusta que sea el presidente, lo que no quiere decir que el presidente no pueda elevar propuestas, porque al final del día, no te olvides, o sea, hay que cuidar el discurso de la independencia, porque al final la Procuraduría va a materializar la política criminal del Estado. Eso te iba a decir. Entonces no es independencia. Yo creo que hay que lograr un ministerio público eficaz, que pueda aplicar el peso de la ley para todo el mundo por igual. Entonces, en el Congreso... Hay que eliminar el conflicto de intereses que tiene actualmente ahora mismo el Ministerio Público, el Procurador General de la República, que es lo que yo siempre he dicho. Yo entiendo que agregándole el tema de que no es movible mediante decreto, no lo pueden quitar mediante un decreto, eso ayuda mucho. Pero 2 años 2 años. Pero 2 años, eso no es inamovible. ¿Sabes qué es lo que pasa, Samuel? Que al final del día es un de atrás para adelante, porque como quiera que tú lo pongas, siempre van a haber oposición. Porque al principio era 4 años. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Hay un grupito que dice: ¿cómo tú vas a tener 4 años ahí a una gente que tú no puedes mover, un incontrolable? Y se van al caso de Guatemala, por ejemplo, que tienen a un incontrolable. O sea, para ponerte un ejemplo, o sea, como quiera, es un experimento. Pero es interesante eso que tú dices, que antes era 4 años. Yo creo que aquí la propuesta original era de 4 años. Aquí hacemos las propuestas y los gobiernos tienen que hacer las propuestas pensando en que no van a funcionar, pensando en un sistema fallido y no en las cosas como deberían ser. Entonces ya de hecho están como pensadas para que fracasen. Sí. Pero te hablaba del Congreso y me gusta el Congreso. Primero porque el Congreso tiene más legitimidad que el Consejo Nacional de la Magistratura, porque nosotros elegimos a esos diputados independientemente de lo que pensemos de la composición del Congreso. Sí. Pero yo me veo yendo a una vista pública o elevando una posición al Congreso sobre las propuestas que se presenten. Entonces, aún un diputado no se refiera o no quiera externar una posición sobre una de las propuestas, tan pronto yo como ciudadano digo: mira, yo creo que Manuel sería un excelente candidato,
ya el diputado o la diputada tiene que interiorizar mi opinión. Y entonces hay un elemento el voto que dio ese legislador es una consideración a la hora de yo votar en unas próximas elecciones. Claro. Porque uno de los problemas que hay en muchos de los espacios de toma de decisión del Estado es que nosotros conocemos la decisión, pero no sabemos quién votó cómo. Entonces yo pienso, por ejemplo... En el Consejo Nacional de la Magistratura no sabemos nunca. Efectivamente. En el Congreso tú sí sabes. Y yo debería yo debería poder saber. Entonces, como, claro, qué sé yo, el Consejo Nacional de Educación, de tutelar una normativa de formación docente. Yo no quiero meter a todo el mundo en un saco. Claro. O sea, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar en el discurso aquí, a propósito de lo que decíamos al principio, es de abandonar esos absolutos y de poder decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esa organización, pero fulano, yo creo que sí actuó de la manera correcta. O sea, yo no puedo generalizar. No puedo meter a todo el mundo en una misma canasta. Las generalizaciones son lamentables, claro. No puedo meter a todo el mundo en el saco. Claro. Porque no todo el mundo pertenece en el saco. Entonces, yo quiero saber quién vota cómo. Al final hay un tema también de voluntad. Porque yo te voy a decir algo. Tú puedes ponerlo al Congreso a nombrar, pero aquí el Congreso, por ejemplo, el Senado nombra a los miembros de la Junta Central Electoral. Por muchos años, aquí se han nombrado, no quiero decir la actual Junta, porque tengo entendido que no, y por lo que hemos visto no, pero miembros de la Junta que son afines y cercanos y prácticamente miembros de partidos políticos. El caso más reciente o el caso más palpable es Roberto Rosario. Pero fíjate, o sea, yo creo que un aprendizaje importante de esto es que todos los problemas que hemos discutido están relacionados. O sea, tú no los puedes pensar de forma aislada. O sea, tú no puedes pensar la reforma fiscal divorciada de la reforma laboral. Incluso muchos de los temas aquí de la reforma constitucional tienen implicaciones sobre la reforma fiscal. O sea, son temas que hay que pensarlo de manera conjunta. Y parte del problema que yo veo es que hace falta una visión de Estado. O sea, hay mucha gente dentro de este gobierno, y hablo de este porque es el que está en el poder, sí, que piensan distinto sobre muchos temas. Y eso es un problema, porque la efectividad de una persona que de repente tomó la decisión correcta en una instancia se diluye. Porque, por ejemplo, tú no puedes pensar las decisiones sobre el sistema educativo solamente dentro de los ministerios competentes o de lo que la gente entiende como competente, educación superior. Las decisiones que se toman en el Ministerio de Salud afectan la calidad de los aprendizajes, porque no es lo mismo un niño que llega enfermo o un niño que llega saludable. Y ahora además tenemos una ley que es poco sexy, que es la de regiones únicas, que permite compatibilizar las políticas públicas en materia de salud y materia educativa. Pero igual transporte, y ahí yo celebro, por ejemplo, el programa de transporte que ha impulsado el gobierno, el TRAE, que me parece una política súper exitosa y que ya están universalizando y que yo creo que va a seguir rindiendo frutos. Pero igual la crisis de vivienda, o sea, todos los niños que sean víctimas de la crisis de vivienda, yo te garantizo que si tú hicieras una medición, un diagnóstico, van a ser los niños desaventajados en una prueba estandarizada. Tú has hablado del tema del escrutinio, de uno poder hacer, digamos, una evaluación de los que son candidatos, los que aspiran a funciones públicas, y tú sometiste un proyecto de ley de debates electorales. Sí. A través de José Horacio fue que lo sometió. A través de José Horacio. Que era diputado. No hay iniciativa ciudadana todavía. Todavía no está normada, aunque la Constitución sí habla de una de las formas de creación de ley, la iniciativa Exacto, popular. la ley Lo que pasa es que estos son de los temas pendientes que tiene todavía la Constitución del 2010. Y ya van a pasar 2 reformas más y todavía hay temas pendientes de la Constitución del 2010, como por ejemplo el tema del referéndum. Aquí no hay una ley de referéndum, de la iniciativa popular, tampoco hay una ley de control político y fiscalización. Y así hay muchísimas más que se han quedado como asignatura pendiente. Entonces, el tema de los debates, yo creo que el 2024 va a marcar un antes y un después. Absolutamente. Con relación a los debates. Hubo muchos debates. Lo más importante, lo que organizó el CODES, que es el Consejo Económico de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. Y tal vez el más importante, porque hay que decirlo, fue el debate presidencial y senatorial y vicepresidencial organizado por Ángel. ¿Cómo ves tú a la República Dominicana en estos temas de los debates y tu parecer en ese proyecto de ley? Que creo que planteas la obligatoriedad de los debates. Acláranos ahí un poquito sobre eso. Sí, bueno, efectivamente, yo decía en campaña y lo sostengo, y por eso hablaba de la importancia de regular el papel del dinero en la política, que la democracia no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con las ideas, tiene que ver con la capacidad de representación. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que elevar el diálogo, o sea, la cantidad y la calidad del diálogo
a propósito de la escogencia de nuestros representantes, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo. Y en ese sentido yo presenté un proyecto de ley a través de José Horacio que buscaba la obligatoriedad de los debates. No que los aspirantes tuvieran que debatir, sino que la Junta Central Electoral estuviera obligada a celebrar los debates. ¿Y por qué la Junta Central Electoral? Y ese es quizás como el elemento más importante. Sí, que la semana pasada estuvo aquí el presidente de Ángel y decía que cargarle a la Junta una función más Pero está unificando las en elecciones. un año electoral tal vez sería demasiado. Pero bueno, sigue. Bueno, yo creo que nosotros... Te hago el paréntesis para Sí. que pueda... Bueno, vamos a ver. El proyecto es un proyecto... Es una fase... Es un proyecto 1.0. Ok. Porque fíjate que fue un proyecto de debates presidenciales. Ok. Y nosotros los escribimos conscientemente porque sabíamos que la Junta no es la Junta ideal. Pero yo creo que nosotros tenemos que apostar a una Junta más fuerte, a una Junta que no sea de segunda frente a los jugadores. O sea, en ninguna parte del mundo un proceso va a funcionar. Y cuando me refiero al proceso, no solamente el día de las elecciones, sino todo el proceso electoral, no va a funcionar cuando el árbitro es más débil que los jugadores. Y la tradición en la República Dominicana es que la Junta tiende a invitar a los partidos casi como para asegurarse de que no va a llevarse a nadie en contra. Es decir, como un poco de temor, Sí. de miedo, de respeto, por llamarle de alguna manera, frente a los partidos mayoritarios, que son quienes controlan la política, porque este es un país con un sistema multipartido, pero de partidos fuertes. Siempre hay dos partidos que concentran Un bipartidismo. el grueso de los votos. En esencia es un bipartidismo. Entonces, la idea es que exista un escenario donde todos los candidatos tengan la misma posibilidad de dar a conocer a sus ideas. Eso es lo que busca una democracia sana. Igualar el terreno de competencia. Pero esa obligación solamente la tiene la Junta Central Electoral como árbitro de los procesos electorales. Esa obligación no la tiene una entidad privada. Y yo creo que ahí venía un poco como el roce. Sí. Es decir, la idea no es quitarle protagonismo a una entidad privada que quiere organizar un debate. Yo celebro los debates. Siempre lo he celebrado. Tú Es más, participaste yo participé en un debate organizado por CODES, que por cierto se llama Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, pero no se limita a Santo Domingo porque organizó debates fuera de Santo Domingo. Fueron los que más hicieron debates. Y Ángel por igual. Ángel organizó debates también de senadores en Santiago. Así que yo celebro todos esos esfuerzos. Pero yo sí creo importante que no se mande un mensaje, o sea, de que cuando se presente el menú, no se presente un menú limitado. Porque en un país donde es evidente que hace falta una renovación de la política, tú no puedes presentarle una fotografía al país diciéndole, mira, elige entre estos tres. Entonces, eso lo puede hacer Ángel, que es una entidad privada, claro. pero la Junta no lo puede hacer. Ahora, Samuel, ¿cómo tú lograbas? Entonces, y perdóname que te interrumpa. Entonces, parte del tema es que ya en el hemiciclo había otro proyecto de ley que lo había sometido el diputado Mateo Espaillá, que ahora te confieso, no sé si él sigue en el Congreso. Pero ese proyecto de ley era un proyecto de ley que hablaba de que las 15 provincias con mayor población tenían que debatir y tenían que debatir todos los niveles. Y eso, evidentemente, es pasar de 0 a 100 o de 0 a 1000. Sí. O sea, eso no iba a pasar. Y yo creo que era mucho. Entonces, y cuando tú, términos logísticos. Y como dicen aquí, cuando tú depositas una manzana en el Congreso, puede salir un zapote. Ok. ¿En qué punto está el proyecto ahora mismo? Se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados y creo que fue justo antes de que cerrara la legislatura y no había quórum, pero... ¿Está pendiente una segunda lectura? Está pendiente una segunda lectura. ¿O ya...? No, ya salió. Ya salió. Está pendiente una segunda lectura y luego iría al Senado. Exacto. Yo sé que a ustedes, a Opción Democrática, y no solo a Opción Democrática, yo incluso hice un video en mi canal de YouTube, todavía no estaba con el podcast, pero hice un video donde mostraba mi parecer con relación a la exclusión de Virginia Antares al debate presidencial organizado por Ángel. Yo mostré mi desacuerdo. Yo entendía que sí, sobre todo si tú eres la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, además, tú representas a la juventud. Yo creo que tal vez esta es la visión más joven que tenía la boleta presidencial en este torneo electoral. Pero también hay algo que yo no me puedo llamar engaño. O sea, tengo que tener claro.
los candidatos presidenciales eran alrededor de 6, 7 candidatos presidenciales. Pero eso no es un número grande. En términos logísticos, ¿era posible lograr un debate con todos? Absolutamente. Incluso yo creo que aún teniendo tres candidatos debatiendo en un escenario, yo creo que se abordaron muchos temas que diluían el nivel y la profundidad de la conversación. Pero sí, 7 personas en un escenario de debate no es mucha gente. Lo que pasa es que yo creo que el presidente lo tenía como condición de que él no quería debatir si estaban los candidatos de los partidos pequeños como para no igualarse. Pero yo creo que la mejor práctica, porque ese es uno de los argumentos que se esboza, la mejor práctica es hacerlo más democrático. Y lo más democrático es garantizar la participación de todos, sobre todo de la candidata más joven, de una candidata femenina, pero a quien se excluyó, y es importante que esto se sepa, digamos, el desacuerdo no fue la exclusión de Virginia, es la exclusión de todos los otros candidatos, porque cuando yo presento un proyecto de ley, en mi caso particular, Sí. que busca la obligatoriedad de la celebración del debate, no es pensando en mí, es pensando en todas las personas que aspiren para que tengan una plataforma. Porque en un país donde además no se regula el financiamiento, tú no compites en igualdad de condiciones. El debate, aun sea por un pequeño instante, es el momento donde ellos son genuinamente iguales. Claro. Y yo creo incluso que en el caso de Virginia, porque fue candidata, lo digo, mostró estar a la altura a nivel de la elaboración y la presentación de sus propuestas de los candidatos de los partidos tradicionales. Entonces, el CODES sí lo hizo, pero en el CODES no fueron entonces los... O sea, el CODES incluyó a Virginia en el presidencial. Sí, bueno, hicieron un debate aparte con los candidatos que no participaron en el debate de AME. O sea, que sin Abel, sin Lionel y sin el presidente de la República. Pero yo creo que es una oportunidad de cambiar, o sea, los debates son una oportunidad de cambiar la relación que tenemos respecto de los actores políticos. O sea, es importante que la gente sepa que quienes aspiramos a ocupar cargo electivo nos debemos a la gente. Y por lo tanto, yo no concibo que una persona no quiera tener una oportunidad para presentarle sus ideas al público. Es verdad, muchas veces es un show, es decir, el que mejor debate no necesariamente es la persona idónea para gestionar. No. De la misma manera que a veces un candidato o una candidata gana unas elecciones no porque es un buen candidato o una buena candidata, sino porque tiene una estructura que lo respalda, pero sí puede ser un buen gestor. Totalmente. Entonces, yo creo que esas son de las cosas que nosotros tenemos que navegar en el tiempo. Dar herramientas para que no solamente sea la persona carismática, pero, digamos, los votos siguen dando legitimidad. ¿Por qué si tenemos casi 12 años, o prácticamente 12 años, con el 4% de la educación, todavía la República Dominicana sigue exhibiendo tan pobres resultados en esta materia? ¿Qué piensas tú? Porque lo único que cambió fue el presupuesto. Es decir, sí, yo creo que hacía falta presupuesto, pero presupuesto sin gestión, presupuesto sin planificación no significa mejores resultados. Yo no creo que la educación es una prioridad en la República Dominicana. Y yo siempre digo que... Para los políticos. O sea, ¿tú crees que no es una prioridad para los políticos? Claro, porque los políticos son los que tienen la llave para transformar el sistema educativo. Claro. Y yo siempre... O sea, la educación tiene una característica muy particular y es que no importa si tú estudias en un centro público o si estudias en un colegio, el servicio que tú recibes tiene un impacto sobre la sociedad. Porque tan pronto tú sales de tu casa, tu formación condiciona tu interacción con los demás. Entonces al Estado le conviene que la educación pública y la privada sea buena. Pero la educación no es un tema de discurso. Solamente es un tema de discurso cuando hay una paralización, cuando hay una huelga por parte del gremio, del ADP. Pero que deja mucho que desear muchas veces. Y eso, que el ADP ha cambiado, yo creo que para bien, porque ha cambiado su interlocutor. O sea, no es el gremio perfecto, para nada, ¿verdad? Vamos a dejar eso claro. Pero yo creo que el gremio ha demostrado ahora de que puede tratar de presentar sus posiciones sobre la base de datos, sobre la base de realidades. Y yo creo que aquí hay una crisis educativa. O sea, el gremio tiene razón en criticar. Cuando tú escuchas todos los discursos del presidente, quizás con excepción de los discursos de 16 de agosto o 27 de febrero, no se habla de educación. Se habla de turismo, se habla de pelota, se habla de zonas francas, se habla de playas. Un poquito de obra pública, pero no se puede hablar mucho. Un poquito de obra pública, pero no se habla de educación.
Y los calificativos que utilizan para hablar de las mejores playas del mundo son importantes. O sea, yo quisiera que hablemos de la escuela que queremos para... Y eso pasa de nuevo por la falta de visión. O sea, ¿cuál es el país? O sea, yo creo que la responsabilidad de un político, de un partido en el poder, es decirle a la ciudadanía, este es el país que queremos ser dentro de 20, 30 años. Yo no concibo una República Dominicana más justa, más competitiva, más productiva, si no transformamos nuestro sistema educativo. Porque por demás, los sectores que hoy motorizan el crecimiento económico, que es importante y que tenemos que mantener, son sectores que generan empleos de muy baja calidad. Bueno, que son turismo, que son zonas francas. Y yo creo que no es más que una falta de visión, una visión errada, porque los políticos tienen su visión. Una visión de que viene, yo creo, heredada desde cuando Joaquín... Tiene toda la razón. Desde cuando Tiene Joaquín toda la Balaguer. razón. Al final del día es mucho más fácil usted gobernar a un pueblo bruto, un pueblo que no tiene una capacidad de razonamiento, que no va a tener una capacidad de escrutinio, como tú bien señalabas, que un pueblo que vaya a exigirte, que un pueblo que piense. Por eso, y la muestra más fea siguiente es... Compare la calidad de los diputados de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional con el resto del país. Y usted se va a dar cuenta que el nivel de exigencia que tiene la C1 del Distrito Nacional es diferente al nivel de exigencia que tiene la mayoría de las otras circunscripciones. Sin querer discriminar, habrá y sin querer generalizar. Pero yo también creo o sea, hay que cuidar algo, y es que los medios siempre le van a dar más relevancia a la circunscripción 1 del Distrito Nacional, porque ahí están concentrados el poder político, el poder económico, el poder social. Pero no es que la calidad sea... O sea, en la circunscripción 1, por la composición demográfica, sale una persona... Claro, pero ya por lo menos sale. Samuel José Horacio llegó, para ponerte un ejemplo, y prácticamente llegaba en una segunda ocasión. Es más fácil tú llegas en la C1 que tú llegas en la C2. Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que tú no tenías más posibilidades en la cédula. Lo que te quiero ¿No has decir, pensado en cambiar tu cédula para este lado? No, yo tengo mucha gente en la 1, pero yo vivo en la 2 y yo aspiro a poder representar a la circunscripción 2. Es más fácil llegar en la 1. Yo creo que la circunscripción 2 necesita una mejor representación. Lo necesita. Pero yo creo que no es secreto para nadie. Y en la 1 también se necesita, también se da lo eso. Que te quiero decir es, pero tanto en la 2 como en la 3... se necesita más clientelismo para tú ganar. Sí, son mucho más clientelares, sin duda. Aquí el de la 1 sí está pensando en eso, pero tú puedes llevar un discurso de ese tipo para tú ganar. Pero el de la 2 está pensando en que la pechuga de pollo o el pollo está a 100 pesos la libra. La clase media de la 2, lo que sea que llamemos la clase media, que es hasta difícil definir, pero no aguanta golpes a su economía personal. No. O sea, es muy débil. Está caminando sobre una soga. Y hay mucha clase baja también. Y hay mucha clase baja también. O sea, el barrio más grande es Cristo Rey y ahí hay 70, 80 mil personas. Pero tú te vas a los Girasoles. O sea, Entonces, por eso, hay 70, 80 mil personas. ¿Cuánto Pacheco sacó? Casi 30 mil votos. Ahí es que está. Mira, no es tan fácil. Las ideas son muy buenas y yo de verdad que los admiro a ustedes que se atreven a meterse en proyectos políticos con una sociedad tan difícil y más un sistema político que con tantas trabas y con tanta gente que no tiene buenas intenciones. Oye, esto apenas comienza y la única forma de tú transformar un sistema es participando de él. No es, o sea, desde fuera no se cambian las cosas. Pero ustedes no se sienten decepcionados del resultado del año 2024. Mira, yo creo que es una... me refiero... Yo te entendí, de parte de la sociedad. Yo te entendí perfectamente. Mira, yo creo que es una sensación agridulce. O sea, porque por un lado, tú dices, bueno, no logramos un regidor en Santiago, que es un tremendo regidor, por cierto, Alexander Hermoso. Aprovecho para mencionarlo. Pero nosotros pasamos de la posición 29 a la 12. Nosotros estamos muy conscientes, y por eso también, de cara a estas reformas, nosotros siempre salimos a elevar propuestas de que nosotros competimos en desigualdad. O sea, las reglas están hechas para que los mismos ganen. Y precisamente por eso hago mi crítica a la reforma constitucional. Porque el corazón de la reforma constitucional no aborda el principal problema. Samuel, y si tú sabes que las reglas están hechas para que los mismos ganen, ¿por qué tratar de hacer el cambio a través de un partido pequeño como Opción Democrática y no hacer el cambio de los que tienen más posibilidades de ganar? Precisamente por lo que te decía ahorita de que yo creo que aquí hay un problema de falta de visión. O sea, a ver,
Mira, yo creo que No, porque la gente te dice, yo en el PLD puedo ser diputado más fácil, para ponerte un ejemplo. O sea, es y no es más fácil, porque también puedo ir a hacerlo diferente. Porque tú estás compitiendo también con digamos, los... Sí, pero una boleta del PLD es mucho más robusta que una boleta. Porque vamos a estar claro, tú sacaste más de 2,000 votos. Pero ¿Cuántos sacaron tus compañeros de boleta? Pero nosotros podemos ir aliados. 65 votos, sí. 40 votos. Pero nosotros podemos ir aliados también. Y yo creo que nosotros no podemos condenar las alianzas. Yo lo que pasa es que creo que tenemos que ser muy hábiles, astutos en comunicar las alianzas y el propósito de las alianzas. Porque mucha gente cree que una alianza significa una fusión. Ustedes lo acabaron por la alianza con la fuerza del pueblo y eso le hizo daño. Y conociendo la trayectoria de muchos de los partidos, yo entiendo a la gente que cree eso. Entonces, digamos que también de alguna manera me aculpa de que nosotros no salimos a comunicar el por qué. Porque para mí el verdadero enemigo es no tener a una persona que hable de educación pública en el Congreso o que no hable de salud pública en el Congreso. Entonces, una alianza no es más que, digamos, un acuerdo para poder darle posibilidad a tu candidatura. Eso era lo único que buscaban las alianzas a las que arribó Opción Democrática. O sea, nosotros procuramos alianzas en distintas demarcaciones con los partidos que pudimos lograr las alianzas para darle posibilidad a nuestras candidaturas. Más nada. El discurso nunca cambió, ni va a cambiar, porque ese es el discurso, digamos, los valores que comunica nuestro discurso, que promovemos, son la razón de ser de nuestra participación en la política. Entonces, quizás, ¿por qué seguir? Bueno, porque el costo de no estar es aún mayor. O sea, el costo de la mala representación es peor. O sea, a mí me entristece mucho que aquí estemos hablando de 53 salarios, que el ahorro es 53 salarios. Me entristece que el argumento siempre para repensar la gestión pública es el dinero. Vamos a fundir ministerios sin ningún razonamiento relativo al propósito de ese ministerio. O sea, fíjate que lo que es en quienes están pensando no es en la ciudadanía. Vamos a fundir los ministerios de educación porque así nos ahorramos un dinero. Pero lo que queremos es dar buena educación. O sea, ¿qué se busca? Una cosa es que en el proceso ahorremos dinero, pero eso no puede ser la bandera. Claro. Y yo creo que esa ha sido, digamos, la visión errada por comprarte, por usar tus palabras de este gobierno. Claro. ¿Qué esperar de Samuel Bonilla para los próximos años? Con mira el 2028, porque él está en la política. La misma fiscalización, la misma vigilancia que yo hubiese dado estando en el Congreso, lo voy a dar ahora como ciudadano. Pero en términos políticos políticos electorales me refiero. Bueno, ¿hay algún proyecto? Tú dijiste que en 6 meses, en un año, no se logra una candidatura. ¿Hay un proyecto con fines electorales? Yo estoy trabajando. Bueno, yo soy miembro de la Dirección Política de Opción Democrática. Ahora en octubre se elige nueva vez la Dirección Política de Opción Democrática. Y yo voy a aspirar. ¿Cuántos son ustedes? Somos 19 en la Dirección Política. Yo voy a aspirar a pertenecer a la dirección política. ¿Alguna posición específica o simplemente? No, simplemente como miembro de la dirección política. Después la dirección política entonces puede elegir los titulares de la secretaría según las competencias de quienes resulten electos. Pero me refiero a presidente, vicepresidente. No. Actualmente el presidente es Minú. La presidenta es Minú Tavares y José Horacio vicepresidente, y Franiel Genao es el secretario general. Okay. Y no se pueden reelegir, o sea que va a haber una renovación del liderazgo de Opción Democrática. O sea, yo creo que una de las cosas que hace Opción Democrática, que hacen de Opción Democrática un partido interesante, es que muchas de las cosas que busca desde el Estado lo hace al interno de su partido. O sea, no espera a llegar al Estado para dar el ejemplo. ¿Por qué dicen que ustedes son comunistas en Opción Democrática? Mira. ¿Por qué dicen eso? Yo no sé. Mira. Tú no me pareces comunista. Yo creo en la empresa privada. Yo siempre le digo a la gente que a mí me causa mucha gracia que los partidos supuestamente pro empresas son los partidos que andan abultando la nómina pública y yo quiero saber a qué empresa le conviene eso. O sea, yo no sé. Eso es parte de lo que hablamos ahorita, del discurso que se ha encargado la oposición de darle a ustedes. Sí. Y que hace falta que ustedes lo controlen y lo redireccionen, tal vez. Si no somos comunistas, cierre de... Ok, entonces vamos a corto plazo seguir la dirección política y ya pensando a futuro, año 2028. Mira, yo me di a conocer. Yo creo que yo logré bastante en la circunscripción. O sea, una de las cosas más lindas ha sido la gente que me para
en medio de la calle, como no pares, sigue, la circunscripción te necesita. Entonces yo voy a seguir. Yo fui uno de esos que lo hice ahí en el Gracias. Nacional de Arroyo Hondo. Gracias. Entonces yo voy a seguir trabajando mi figura, seguir posicionándome, seguir recorriendo el territorio, porque por más que uno quiera, la circunscripción 2 tiene una característica muy particular, es que es un monstruo, es enorme. O sea, hay muchos sitios a los que yo no llegué, que quiero visitar y tengo que reconectar. Claro. Porque, de nuevo, un año no da. Claro. Un año no da y no se trata de simplemente pasar y saludar, se trata de poder conversar, de escuchar, de entender, de que mis propuestas respondan a las problemáticas estructurales. Entonces, nada, yo voy a seguir. En el 28 ahí veremos. Y en el Posiblemente 28 Samuel veremos. diputado una vez más. Samuel, hermano, muchísimas Manuel, gracias de verdad por tu gracias, tiempo. amigo. Y a ustedes gracias por estar en sintonía con nosotros. Como siempre, les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan este tipo de contenidos. Y nada, será hasta una próxima ocasión.